Momento, Rosario Ayerdi contando que se reúnen Pelle con Batakis. Claro, y ahí la cuestión también es lo que vos mencionabas, ¿no? Los próximos vencimientos de deuda que, según me comentaban, Pelle había trabajado junto con Guzmán en el último refinanciamiento, pero claro, ahora sin Guzmán en el ministerio, Batakis tiene toda la responsabilidad de los vencimientos de básicamente en pesos de las próximas semanas. Bueno, tener éxito, porque si no, son pesos que correrían al dólar. Te lo resumo así nomás. Batakis tiene que dar la hoja de ruta rápido, decir qué va a hacer con el acuerdo con el fondo, cómo va a hacer para encarrilar las metas. Tiene que decir que el viernes tiene que pagar 700 millones de dólares y que lo va a pagar del cupón de los bonos de la deuda en dólares que reestructuró Martín Guzmán en agosto del 2020. Si la Argentina no paga los cupones de los globales y los bonares en dólares el viernes, entra en default, es ridículo, lo va a hacer, por eso están desesperados por acumular dólares, además de que tienen que importar de acá hasta septiembre 3.000 millones de dólares entre gasoil y gas, de lo que falta, o 2.700 millones de dólares. Y lo que tiene que hacer Batakis es tratar de dar alguna señal mínima de reconstituir el financiamiento en pesos del Estado. Cuando Guzmán se eyecta, y algunos dicen la versión de Guzmán va a ser yo me eyecto porque no se podía hacer política económica con Cristina y la coalición fracturada. Guzmán se eyecta cuando se le empieza a desarmar la deuda en pesos. Pero a ver si entienden lo que estamos hablando. Si se desarma la deuda en pesos, es decir, si se venden permanentemente los bonos en pesos y no te refinancian la deuda, a fin de año los que agarran los pesos corren a la brecha cambiaria y presionan más sobre ese dólar. Entonces es fundamental que se trace una hoja de ruta, porque si no, no hay margen. Esto no es Cristina sus 2 últimos años sentándose en 20.000 millones de dólares de reserva y emitiendo peso del Banco Central y teniendo una brecha cambiaria del 50% y 25% de inflación. Esto es el final de una etapa. Esto es poder irse a un escenario de lo desconocido. Y lo voy a poner en términos de lo que dice Emanuel Álvarez Agis, que insisto, es el hombre que Alberto Fernández siempre confió si pensaba en un reemplazo de Martín Guzmán. No era el hombre de Massa, no era el hombre de Cristina. Es más, Álvarez Agis está a los tiros con Kicillof o con la gente de Cristina, pero era el hombre de que en términos económicos Alberto Fernández confiaba. Y que una vez más dijo, en estas condiciones, ni por casualidad. Fíjense lo que dice esta mañana en un mail que envía a sus clientes, tiene una consultora, el mail se titula Fernandazo. No se lee nada ahí, a ver si lo podemos poner en pantalla o si podemos buscar de alguna manera que se pueda leer. El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner ingresó en su momento más complejo desde el cambio de administración. La salida del exministro Martín Guzmán y el nombramiento de la nueva ministra significaron una semana extremadamente compleja desde lo financiero. Una crisis que es en su mayor parte política y autoinfligida y que sigue sin resolverse. No obstante, y descartando que ya entramos en una crisis financiera de incierta resolución, bueno, le acerca el informe a sus clientes. Y en algún momento creo que había otra frase en el sentido de el análisis del dólar en los distintos momentos históricos, del dólar real en los distintos momentos históricos. ¿Cuál era el dólar, por ejemplo, de fines de los 80 de hiperinflación? Es un dólar a valores de hoy, un dólar de 460 pesos. O el dólar de crisis, de otras crisis históricas en las cuales se espiralizan todas las variables. Está Gustavo Marangoni en comunicación y Fausto Espotorno. Empiezo por Gustavo. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, muy amable. Hola, buenas tardes, Maxi. Bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica de crisis en progreso? Me parece que en el día de ayer terminó la experiencia del Frente de Todos y hoy formalmente empieza el cuarto gobierno kirchnerista. En tanto y en cuanto la crisis se termina de resolver bajo el acercamiento absoluto a las intenciones de la vicepresidenta. Quizás Alberto Fernández
logró morigerar la ansiedad de cambio más global que tenía Sergio Massa y el Frente Renovador, que obviamente no la vio satisfecha ni siquiera en un mínimo. Pero creo que a partir del día de hoy ya no hay o no habrá funcionarios que no funcionan para responsabilizar por los resultados económicos, porque se ha ido Martín Guzmán, porque se ha ido Culfas y porque en última instancia los que aún quedan y responden al presidente de la República, a excepción de Miguel Pese, no están en la primera línea de fuego de las urgencias que impone la agenda del día de hoy y seguramente de los días que vendrán. Vos estás planteando, Gustavo, que con la designación de Batakis la sube al avión del gobierno a Cristina Fernández de Kirchner, Alberto. Mirá, en realidad no me parece que haya sido una decisión de Alberto de subir a Cristina. Me parece que fue una decisión de Cristina de ir por el Ministerio de Economía, porque no podemos pensar que la historia comenzó el sábado. Esto llevaba semanas de un esmeril donde distintos funcionarios y dirigentes de la cercanía más absoluta de la vicepresidenta apuntaron contra Guzmán, contra el acuerdo con el fondo. Así que no se me ocurre a mí al menos evaluar que esto es una estrategia de Alberto Fernández para involucrar a la vicepresidenta, porque de hecho hasta ayer a las 6 de la tarde lo que trascendía, de acuerdo a tus colegas, era la casi nominación de Marco Lavagna en el ministerio y de Sergio Massa en la jefatura de gabinete. Así que la primera intención del presidente no era lo que terminó siendo al final de la noche. Vos decís lo impuso Cristina. Absolutamente. Fausto Espotorno, bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica? Porque la verdad que, bueno, Gustavo está diciendo, se hace cargo Cristina del Ministerio de Economía en medio de una crisis compleja, sin reservas en el Banco Central y una inflación que está corriendo al 70% anual. Yo creo, muy parecido a lo que estabas pensando vos, de que tenemos adelante una serie de problemas financieros serios, típicos problemas económicos argentinos, todas las crisis argentinas son financieras en el fondo, y no parece haber una dimensión real del problema en que está enfrentando Argentina hacia adelante. Si vos mirás cualquier indicador de la economía argentina, todo se está deteriorando, ¿no? Financiamiento del déficit, por ejemplo. Argentina en el segundo semestre va a tener un déficit fiscal, como todos los segundos semestres, más fuerte que en el primero. Ahora, ¿qué instrumentos tienen para financiarlo? Porque la deuda en pesos estamos rogando que pueda renovar los vencimientos de la deuda en pesos. Ahora, ya encima pedir que financien el déficit va a ser imposible. Después te queda crecimiento económico. El crecimiento económico está parado. Si uno mira la producción industrial, prácticamente de enero estamos estancados en un nivel y el dato de mayo de crecimiento económico ya fue negativo. Y fue negativo, fuertemente negativo. 1,2% en un mes. Anualizado, eso es arriba del 10% de caída. Y todavía falta pasar el invierno, en el sentido de que te falta gas, diésel, etcétera, algunos insumos adicionales por las importaciones. Y como vos decís, el presidente del Banco Central lo único que tiene que hacer, lo único que está pensando en hacer es acumular reservas. Dice, porque si quiero generar algún tipo de confianza, además de los vencimientos de deuda que tengo que tener reservas porque credibilidad no tengo. Y el nombramiento de Batakis, para mí, le genera un problema al gobierno de corto plazo, que es lo que está esperando el gobierno, que es el siguiente. Batakis no es una persona que el mercado, digamos, va a confiar en ella instantáneamente, ¿no? Va a tener que demostrar o va a tener que presentar un programa económico o algo como para salir adelante. En el mientras tanto, van a ser todas dudas. No es una persona que por simplemente su nombramiento de estar ahí genere confianza. Entonces, ¿cuánto tiempo va a llevarle a la nueva ministra de Economía entre armar un equipo, presentar un programa? 10 días, 15 días, no sé cuánto. Pero lo que sí sé es que esos 10, 15 días van a ser todos dudas en general. Ya lo estamos viendo con el mercado de cambios hoy. Sí. Sí. No, le pregunto a Gustavo. Gustavo, ¿vos crees que es así, digamos, que se terminó el gobierno de Alberto Fernández y que hoy se hace cargo Cristina a través de Batakis de la política económica? Te pregunto porque ¿cuál es la lógica también de la vicepresidenta? En medio de esta crisis, digo, hacerse cargo de la política económica, como está diciendo Fausto,
sin tener mínima credibilidad, reputación, ¿cuál va a ser el plan? ¿Salir del acuerdo con el fondo? ¿Cumplir el acuerdo con el fondo? No sé cómo estás viendo esa dinámica, que es lo que no se termina de entender. Maxi, hasta hace unos meses la vicepresidenta tenía un perfil muy bajo y elegía quirúrgicamente sus apariciones. Yo creo que a partir de que empezó a observar que su propia base electoral empezaba a manifestar una disconformidad severa con el rumbo del gobierno y que amenazaba, digamos, los pilares propios de la sustentabilidad del kirchnerismo, decidió ir interviniendo más asiduamente, no solo en términos públicos, en exposiciones, en charlas magistrales, etcétera, sino también en avanzadas contra los funcionarios, porque advierte que el proceso estaba desconducido. Y si, como dicen los propios militantes del kirchnerismo, la jefa es ella, pues se tenía que hacer cargo de la conducción de este proceso. Por supuesto que lo que vos señalás es algo que uno no puede dejar de advertir. Somos un país presidencialista por leyes y por costumbres políticas. Por lo tanto, esto se trata de una novedad de alto riesgo en combinación con lo que ustedes describen es el funcionamiento y la realidad actual del mercado financiero, de la situación de los precios y del nivel de actividad. Pero así las cosas, no porque uno las haya elegido, sino porque se han dado de esta naturaleza, de esta forma, y porque como ha trascendido en los últimos tiempos, la vicepresidenta no está conforme con lo que fue la decisión de haber elegido a Alberto Fernández como presidente. La centralidad de la política quedó manifiesta ayer a la noche cuando la situación se destrabó, cuando el presidente decidió hacer el llamado telefónico por intermediación de una dirigente prestigiosísima de derechos humanos, no por una voluntad propia, ni tampoco por una ecuación de un cálculo de riesgos de lo que podía suceder con la economía. Entonces me parece que allí, en esa pintura, en ese fresco que hemos visto en el día agitado de ayer, tenemos el mapa de poder del gobierno al que yo digo ya está en su instancia de kirchnerismo puro. Bien, Gustavo Marangoni, gracias. Fausto Potorno, gracias. Muy amable a los dos. ¿Qué está pasando en este momento con la home banking? Era muy importante que hoy no decretaran feriado cambiario y bancario porque esa situación son de otras épocas históricas de la Argentina y obviamente hubiese generado más ruido sobre los depósitos que hasta ahora no había ningún ruido respecto a eso. Y la verdad que con cepo cambiario hoy tenés todos los instrumentos. De hecho, la semana pasada hubo prácticamente feriado cambiario. No le vendieron dólares a nadie, se quedó todos los dólares del Banco Central. Entonces era fundamental que eso no ocurriera, lo estuvieron evaluando anoche. Hicieron distintas consultas con los banqueros, estaban muy preocupados lo que podía pasar con los bancos, pero finalmente hoy no hay feriado bancario ni cambiario. Están en teoría funcionando normalmente los bancos. ¿Qué está pasando en la realidad? Mira, Maxi, intermitentemente hay caídas en las páginas web de algunos bancos, incluso líderes. A partir de las 10 de la mañana fue ocurriendo esto. Dependiendo, hay bancos que rápidamente pudieron solucionarlo, otros no. Los bancos dicen tenemos problemas por la cantidad de gente que a partir de las 10 de la mañana se conectó para comprar dólar de ahorro, que dicho sea de paso, me dicen que por lo menos es de 3 veces la para comprar los 200 dólares. Claro, 3 veces claro, mayor a lo ese de es la el otro semana tema. pasada. Ese dólar está en 215 pesos, se dispara el blue a 275. Hay una brecha entre ese dólar, lo mismo que el dólar tarjeta. El dólar tarjeta está en ese dólar turista de 215 pesos. Claro. Ese es otro problema adicional si se te dispara la brecha. El FMI te va a decir que, che, pero estás subsidiando el dólar de 215 pesos y esos dólares se van 600 millones de dólares por mes al Banco Central. En el año son 6.000, 7.000 millones de dólares en los próximos 12 meses en esta dinámica. Entonces, ojo que ese es un problema adicional por el cual, ¿y cuál es la forma de subir ese dólar? Y bueno, subir el dólar oficial, devaluar, para correr todo para arriba. Pero si haces esto en este contexto, como decía, es una dinámica muy compleja desde el punto de vista inflacionario. O sea, se están vendiendo por lo menos 3 veces más dólares ahorro que la semana pasada. Justo se renovó el cupo, porque el viernes se renovó el cupo y el segundo día. Y los salarios recién a principio de mes. Es todo un tema complejo.